¿Estás pensando en cambiar la cocina o el horno de tu barco, pero no sabes si poner una cocina eléctrica, una cocina de gas, una cocina de alcohol o una cocina de diésel? No te preocupes, porque en este vídeo vamos a analizar las ventajas y desventajas de cada una. Vamos a elegir la que más nos convenga y la vamos a instalar paso a paso. Hola, ¿qué tal, navegantes? Soy Tomás Ruiz y bienvenido al canal. Elegir una cocina para nuestro barco puede parecer fácil, hasta que decidimos hacerlo. Lo primero que hacemos todo es mirar por internet, y hoy en día el mercado nos ofrece muchos tipos de cocina. Eléctrica, de gasoil, de alcohol, de gas y más. De cada tipo hay infinidad de modelos, y es hora de elegir la mejor opción para nosotros. Así que venga, vamos al lío. Empecemos por analizar la cocina eléctrica o de inducción. En grandes barcos no hay duda, el gas cede el paso a las vitrocerámicas de inducción. Por ejemplo, ahora casi todos los catamaranes vienen de serie con vitrocerámicas que son exactamente iguales que la de cualquier casa. Estas placas son alimentadas por un generador eléctrico o por un inversor, que funciona gracias a un potente parque de baterías. Estas cocinas permiten eliminar la instalación de gas con sus correspondientes ventajas, pero en los barcos de recreo de pequeñas esloras no tiene ningún sentido instalar un parque de batería enorme que alimente la vitrocerámica con este inversor. Es caro y ocupa mucho espacio. Así que en mi caso, como este barco, el British Tiger, es de pequeña eslora, queda descartada la corriente. ¿O no? Al final de este vídeo os mostraré un truco súper barato sobre cómo tener una vitrocerámica de inducción a bordo. Sigamos con las cocinas de gasoil. Estas cocinas son una pasada. Funcionan con el combustible de nuestro barco. Se conecta un tubito que va desde la cocina hasta el tanque de gasoil y listo. A cocinar se ha dicho. Me parece una gran ventaja no tener que estar usando gas ni cambiando bombonas. Además sirven como estufa para el invierno. El inconveniente de estas cocinas es el precio. Donde una cocina con horno de gas vale alrededor de 800 euros, una cocina con horno diésel vale alrededor de 4.000. Así que ya no nos gusta tanto. Otro tipo de cocinas son las de alcohol, que son estupendas para los barcos por varias razones. No necesitan instalación, no necesitan detector de gases. El alcohol lo puedes encontrar en cualquier parte del mundo y es fácil llevar varios botes a bordo. Ahora, las desventajas son: primero, que tienen menos poder calorífico que las cocinas de gas. Tiene menor poder calorífico y por lo tanto tardará más en calentar cualquier cosa. Para hacer un café casi no se nota, pero si lo que quieres es cocer pasta, por ejemplo, para hacerte unos macarrones, tarda bastante más. La segunda desventaja es que con horno hay muy poca variedad y las que he visto son enormes para un barco. Ahora analicemos las cocinas de gas. El gas licuado se obtiene en la refinería de petróleo, de ahí su sigla GLP, gas licuado de petróleo, y se licúa a menos 42 grados centígrados de presión a temperatura ambiente. Pero según aumenta la presión, el punto de ebullición va aumentando, hasta que lo podemos contener de forma líquida a una presión y temperatura moderada. Por ese motivo podemos escuchar cómo se mueve el líquido dentro de la botella de camping gas cuando la agitamos. El gas habitualmente ha sido la elección preferida de los barcos porque tiene muchas ventajas. Es económico, alimenta fuegos que alcanzan grandes temperaturas. Incluso puedes tener una barbacoa de gas en la popa y aprovechar la instalación de gas que ya tienes. Una aclaración rápida: las barbacoas de carbón en los barcos no son una buena idea. Al menos no las barbacoas tradicionales. Con el carbón al rojo vivo mientras le da la vuelta a tu chuleta, si se levanta una leve brisa es capaz de avivar mucho las brasas y pueden volar chispas por todo el barco. Caer en cojines, fibras, ya entendéis a lo que me refiero. Así que en mi opinión, mejor la barbacoa de gas. Ahora bien, el gas también tiene sus desventajas. Es inflamable, es explosivo y se propaga rapidísimo. Esa es la razón por la que debemos revisar nuestra instalación de gas al menos un par de veces al año. Ahora voy a realizar la inspección de mi instalación y así ves cómo lo hago y qué tengo en cuenta. Como curiosidad, ¿sabías que el gas de la botella no es venenoso y es totalmente incoloro e inodoro? Por ese motivo, la refinería introduce un producto que se llama mercaptano, que huele al característico olor a gas, para que si tenemos una fuga lo podamos oler inmediatamente. Las botellas que se usan habitualmente en los barcos son la típica camping gas, la botella azul. Aunque veo cada vez más veleros que colocan botellas domésticas en sus barcos si tienen espacio, sobre todo por precio. Vale lo mismo o más una botella de estas pequeñas que una de las grandes que se usa en casa. Bien, ya hemos visto los tipos de cocina más importantes y vamos a resumir. Las cocinas eléctricas necesitan un generador o un inversor con un gran parque de baterías. Descartada. Las cocinas de gasoil son muy chulas pero valen un dineral. Descartada. Las cocinas de alcohol con horno no entran en el barco. Descartada. Las cocinas de gas funcionan muy bien y ya tengo la instalación hecha. Elegida. Te voy a enseñar por qué cambio mi cocina y a continuación revisamos la instalación. Esta es mi cocina. Estaba aquí cuando compré el barco y solo Dios sabe los años que tiene. Como puedes ver, seguro que son muchos. Los fuegos funcionan bien, pero no se pueden desmontar. La rejilla tiene varias soldaduras sueltas y está bastante oxidada. La bisagra del horno también está en oxidad y el horno no me fío de usarlo. De hecho, nunca lo he usado.
Total, que la vieja cocina del British ya ha cumplido su ciclo y clama porque la deje descansar. Así que he ido a la página web de SVB. La web de SVB tiene una cantidad enorme de productos náuticos y te lo envían a casa o cualquier puerto del mundo rápidamente. Y he elegido entre las que se adaptan mejor a mi hueco. La anchura suele ser la misma, pero hay un poco de diferencia de altura y de fondo entre unos modelos y otros. Aprovecho para deciros que este año 2023 iré a la Feria Náutica de Barcelona y pasaré a saludar a los chicos de SVB que también estarán en la feria, de los días 11 al 15 de octubre, en el stand F674. Os digo el número de stand para que os paséis por allí. Os darán una bolsa súper chula, un catálogo, y si le decís que vais de mi parte, os harán un regalito muy útil. Stand F674. Pasaros por allí si vais a la feria. Sigamos. ¿Y qué características he tenido en cuenta? Una cocina que por supuesto sea acero inoxidable, con 2 fuegos en vez de 3. La razón es que no encuentro mucho sentido a tener 3 fuegos en la cocina de un barco. Jamás los voy a usar a la vez. Así que 2 fuegos son más espaciosos y cómodos. Debe tener cardan o basculante para que se balancee libremente mientras navegamos. Que tenga encendido eléctrico, de estos que funcionan con pilas. Es mucho más cómodo que un encendedor. Importantísimo que tengamos recambios. Y sobre todo que tenga horno. Tengo muchas ganas de cocinar al horno en el British Tiger. Así que con el permiso de nuestro cocinero de cabecera, Ángel Viana, pronto enseñaré alguna receta cocinada en el horno. Ya tenemos nuestra cocina elegida, así que tramitamos el producto y en pocos días la tenemos en casa o en el puerto. En la descripción del vídeo os dejo un enlace a la web de SVB, concretamente un enlace directo al modelo de cocina que he elegido, para que podáis ver características, precio, en fin, todo. Muy bien, vamos a revisar la instalación de gas y desmontamos la vieja cocina. Por normativa y por sentido común tenemos que tener varias cosas claras. Las botellas deben estar fuera del barco, en algún armario o tambucho apartadas del resto y con ventilación. En la bombona debe de haber un regulador con llave de paso. Además debemos tener otra llave de paso cerca de la cocina para cerrar cuando terminamos de cocinar. También es interesante tener un detector de gas cerca de la cocina, de estos de pila. Si tenemos un escape de gas saltará la alarma. Yo tengo este modelo y lo pongo aquí. Aprovechando que voy a cambiar la cocina, también cambiaré el regulador del gas. El que hay está muy viejo, y esto es barato, 15 euros vale. También cambio la goma y así la instalación quedará nueva. Una vez listo vamos a realizar la comprobación de que no tenemos ninguna pérdida de gas. ¿Cómo? ¿Que hace muchos vídeos que no lo digo? Tienes razón. Que digo yo que si te está gustando el vídeo y te está sirviendo, suscríbete al canal y dale a la campanita, hombre. Esta es la forma que yo uso. En un vaso o recipiente ponemos un poco de agua y de detergente de plato. Con una brocha pequeña o con una esponja, damos al empalme o la llave y observamos. Si no hay pompas no hay fuga, pero si hay pompas hay que reparar. Así con toda la instalación. El motivo de que el tubo sea rígido es para que no sufra fricción. Es mucho más duro que la goma naranja. Ya tenemos todo comprobado y vamos a desmontar la cocina. Seguramente ya lo sabes, este tubo de acero tiene una función muy importante y es permitir que nos apoyemos o agarremos cuando estamos cocinando y el barco escora. Además, nos sirve como tope para que en una escorada fuerte no caigamos sobre la cocina con el riesgo de quemarnos. Voy a desmontar todo y limpiar el hueco mientras que llega la nueva cocina. Ya está todo preparado, limpio y la goma reemplazada por una nueva. En esta ocasión he pedido que me traigan el envío al puerto. El paquete es grande y no sé si entra en el coche. Como ves, hace bastante viento. Para subir la cocina a bordo, busca ayuda. Subirla solo y con este viento es una malísima idea. Lo más fácil es que acabe en el agua. La cocina, como habéis visto en el desembalaje, trae un manual de instrucciones, que es este. Viene unas cuantas páginas, donde nos habla de características y demás. Además trae accesorios. Esto es una de las partes más importantes de la cocina, el sistema Cardan, lo que ayuda a que bascule. Los que tenéis cocina ya sabéis de cómo funciona, pero los que no, bueno, al final van aquí unos soportes, que ahora los vamos a ver, y lo que hace es que permite que la cocina se balancee mientras navegamos y así evite que se caiga la comida. La cocina queda siempre horizontal y el barco, aunque escore, la cocina siempre queda horizontal.
Entonces lo vamos a colocar ahora y sobre esto descansa la cocina. ¿Qué más? Aquí tenemos los soportes para la olla y este tipo de cosas. Vamos a montar cocina. Algo que quiero que veamos es este sistema Cardan. Algunas cocinas traen un sistema Cardan como este, que es regulable. Ajustando este tornillo, se mueve hacia adelante o hacia atrás. Por lo tanto, nos va a permitir cuadrar perfectamente la cocina en el hueco que tengamos. Otro tema importante es que la puerta del horno tenga seguro. Mirad. Esta palanquita evita que se pueda abrir la puerta. Sin embargo, si la pulsamos, lleva una pestaña. Aquí, ¿veis? ¡Plac! Y ya la puerta no se abre. Aunque la cocina bascula un montón, la puerta no se abre. Otro seguro que llevan todas las cocinas con horno es este. Lo movemos, ha salido este burlón y encaja en la pared. Así evitamos que la cocina se mueva hacia adelante o hacia detrás cuando no queramos que lo haga. Qué gustillo da cuando estrenamos algo y le quitamos el plastiquillo, ¿eh? Ya tenemos la cocina colocada encima del sistema de cartas. Aquí lo veis. Por aquí también. Y aquí, a ver si se ve que queda el hueco bajustico. Aquí ya tengo conectada la tubería del gas con 2 bridas para que esté bien seguro. Este es el sistema Cardan del que os hablaba. Que el barco escora, la cocina se queda horizontal. Que escora hacia el otro lado, la cocina siempre va a buscar mantener el nivel. Y esto pues nos va a facilitar la vida. Me encanta cómo queda la cocina, queda preciosa. Ahora solo queda probarla con el encendido eléctrico. ¿Qué os parece? Al principio del vídeo os dije que os daría una solución muy barata para tener una vitrocerámica de inducción a bordo. La forma es la siguiente. Mira, lo que tenemos aquí es una placa vitrocerámica portátil. Son muy económicas, de entre 20 y 50 euros. Y yo lo que hago es ponerla aquí, encima de mi nueva cocina, poner la tabla para que apoye bien y listo. Y te estarás preguntando, si tienes una nueva cocina de gas, ¿para qué quieres una vitrocerámica portátil? Muy sencillo. En la actualidad, la mayoría de los puertos te obligan a tener la luz contratada, la uses o no la uses. Tanto si está un día, un mes o un año, dentro de tu factura va la luz incluida. Por lo tanto, mientras que estemos amarrados en el puerto, podemos cocinar con una placa de inducción. Y así nos ahorramos el gas. Si no, pagaríamos la luz y el gas. Esto no es una invención mía, lo he visto en muchos otros navegantes. Gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo brico. ¡Chao! Por cierto, que os recuerdo que SVB y yo estaremos en la Feria Náutica de Barcelona. Venga, nos vemos por allí. ¡Chao! Recuerda que también puedes seguirme en Instagram y Facebook. Además, puedes ayudar al canal a través de PayPal o comprando merchandising en la página web navegandoyvela.com. Tiene el enlace abajo en la descripción del vídeo. Ya sabes, no olvides suscribirte y pinchar la campanita.